Satanás se aprovechó de esto y tentó a Caín a hacer una ofrenda que no estaba motivada por la expiación de Jesucristo como se le había enseñado. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Entonces se mantuvo quieto y esperó a la criatura acercarse. Gazelle. Aviso importante. Las ideas, interpretaciones y opiniones expresadas en este video son de carácter personal y no representan la posición oficial de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Este contenido busca fomentar el estudio, la reflexión y el respeto hacia las doctrinas del Evangelio restaurado. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y a recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 2 apóstoles, y los mensajes actuales de los profetas vivientes. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de Gacele. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema tal vez un poco conocido o muy poco conocido dentro de los miembros de la iglesia. Y este es el tema, es Caín pie grande. Un apóstol de Jesucristo vio a Caín. ¿Es pie grande en realidad Caín, el asesino de Abel? Hoy vamos a explorar una historia poco conocida, vamos a ver cuáles son sus raíces doctrinales, si tiene algo de verdad o si es simplemente un mito, y vamos a compararlo con las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo. Me pareció muy interesante hablar acerca de este tema, ya que cuando estaba en la misión, muchos compañeros solían comentar acerca de este tema, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a empezar con una definición de lo que es pie grande. Según la Wikipedia, pie grande, también conocido como Sasquatch, según el nombre que le dan los pueblos indígenas originarios de Norteamérica, que procede de la adaptación al inglés de la palabra original Sask-Etz del Halkomele. Es un críptido con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos, que supuestamente suele verse en bosques a elevadas altitudes, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte. Bueno, esa es la definición de pie grande acerca de Wikipedia, eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ver un poco acerca de la historia de Caín, a ver si tiene relación con lo de pie grande. Ok, leamos Doctrina y Convenios 84, versículo desde el 33. Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. 34. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. Versículo 38. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Bueno, y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta escritura con Caín? Toda persona preordenada para recibir el sacerdocio también es preordenada para recibir la exaltación. Eso quiere decir que puede llegar a ser exaltado. Y Caín recibió el sacerdocio. Vamos a leer una cita del Elder Bruce R. McConkie. En la vida premortal, Caín fue un rebelde y asociado a Lucifer. Con el tiempo, Caín vio el error de sus caminos, se arrepintió y apoyó a Jesús como el Salvador de este mundo. Caín calificó para tener el privilegio de un nacimiento mortal. Muy buena cita del Elder McConkie. Vemos un patrón a la inversa con Caín. En la vida premortal, Caín estaba con Lucifer, era un seguidor de él, luego se arrepintió y decidió seguir y aceptar el plan de Dios. Por eso fue preordenado para venir aquí a esta tierra y recibir el sacerdocio. Nació de buenos padres, se bautizó, recibió el sacerdocio y luego cometió pecado y decidió seguir a Satanás. De otro modo, no habría recibido el testimonio del Espíritu Santo, el cual es un prerequisito para llegar a ser un hijo de perdición. Además, el Señor le prometió que si hacía lo bueno sería aceptado, como leemos en Moisés 5, versículo 23. Si haces lo bueno, serás aceptado, y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y Satanás desea poseerte, y a menos que escuches mis mandamientos, te entregaré, y será hecho contigo según la voluntad de él, y tú te enseñorearás de él. Caín hizo mal uso de su albedrío, como leemos en el versículo 16. Y Adán y Eva, su esposa, no cesaron de invocar a Dios. Y Adán conoció a Eva, su esposa.
Y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón del Señor. Por tanto, tal vez éste no rechace sus palabras. Mas he aquí, Caín no escuchó, y decía, ¿quién es el Señor para que tenga que conocerlo? Entonces vemos que Caín fue receptivo a la voluntad de Satanás. En el versículo 18 se nos aclara, y Caín amó a Satanás más que a Dios, y Satanás le mandó, diciendo, haz una ofrenda al Señor. Entonces, estando en esta estructura mental de oposición acerca de todo lo bueno, Satanás se aprovechó de esto y tentó a Caín a hacer una ofrenda que no estaba motivada por la expiación de Jesucristo como se le había enseñado. El profeta José Smith nos dice lo siguiente. Por fe en esta expiación o plan de redención, Abel ofreció a Dios un sacrificio que fue aceptado, que eran las primicias de sus rebaños. Caín ofreció el fruto de la tierra y no fue aceptado, porque no podía hacerlo con fe, no podía tener fe o no podía ejercitar la fe contrario al plan del cielo. Entonces Caín se enojó con Dios por no aceptar la ofrenda que él había hecho, que no estaba centrada, como leímos en la escritura de la cita del profeta José Smith, no estaba centrada en el sacrificio de Jesucristo o no estaba centrada en la fe en él. Entonces vemos que Caín tenía la autoridad del sacerdocio para ofrecer un sacrificio, pero el sacrificio que hizo fue inspirado por el diablo. No tenía la fe en Jesucristo. El motivo de Caín de hacer esta ofrenda inspirado por el diablo fue burlarse del sacrificio de Jesucristo. El profeta José Smith nos enseña, el poder, gloria y bendiciones del sacerdocio no pueden continuar con aquellos que recibieron la ordenación, sino mientras continúe su rectitud, ya que Caín, siendo autorizado para ofrecer un sacrificio, pero al no ofrecerlo con rectitud, fue maldecido. Significa entonces que las ordenanzas deben mantenerse en la misma manera que Dios las ha establecido. De otro modo, su sacerdocio será una maldición en vez de una bendición. Entonces Dios rechazó la ofrenda de Caín porque era una burla para lo que se había enseñado, y Caín se enojó con Dios. Entonces el Espíritu del Señor invitó a Caín a arrepentirse, pero Caín decidió no escuchar la voz del Señor y seguir a Satanás, como leemos en Moisés capítulo 5. En el versículo 22 nos enseña, y el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? 23. Si haces lo bueno, serás aceptado, y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y Satanás desea poseerte, y a menos que escuches mis mandamientos, te entregaré, y será hecho contigo según la voluntad de él, y tú te enseñorearás de él. Versículo 24. Porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras, serás llamado perdición, porque también tú existías antes que el mundo. 25. Y se dirá en tiempos venideros que estas abominaciones procedieron de Caín, porque rechazó el consejo mayor que venía de Dios. Y esta es una maldición que pondré sobre ti, a menos que te arrepientas. Versículo 26. Y Caín se encolerizó, y no escuchó más la voz del Señor, ni a Abel, su hermano, el cual andaba en santidad delante del Señor. 27. Y Adán y su esposa se lamentaban ante el Señor por causa de Caín y sus hermanos. 32. Y Caín salió al campo y habló con Abel, su hermano. Y aconteció que mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. 33. Y Caín se glorió de lo que había hecho, diciendo, estoy libre, seguramente los rebaños de mi hermano caerán en mis manos. 36. Y ahora, maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la mano tuya, la sangre de tu hermano. 37. Cuando labres la tierra, no te dará su fuerza de aquí en adelante. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. 38. Y Caín dijo al Señor, Satanás me tentó a causa de los rebaños de mi hermano, y también estaba yo con saña, porque aceptaste su ofrenda y la mía no. Mi castigo es más de lo que puedo soportar. Bueno, esa es la historia de Caín. Hay muchas partes que me agradan de esta historia porque de repente podríamos dejarla para un nuevo video. Por ejemplo, se le da un nombre a Caín y el nombre que se menciona es perdición. Comenten en los comentarios si les gustaría que hagamos un
video aparte hablando acerca de este título de Satanás llamado perdición. Pero en esta historia aprendemos mucho acerca de la vida de Caín y cuál fue su maldición y por qué se dio esta maldición. Uno de los versículos mencionaba de que iba a ser vagabundo por la tierra. Y de esta historia se toma para lo que vamos a ver en su relación con lo que es Pie Grande. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de los avistamientos de Pie Grande. Vamos a leer un poco acerca de un artículo que se encuentra en Rexburg Standard Journal. Para quienes no conocen, este es un periódico local de la ciudad de Rexburg en Idaho, Estados Unidos. Y en este artículo sacan algunas de las experiencias que las personas han tenido de avistamientos de pie grande. Este artículo se dio en agosto de 1992. Un alumno menciona lo siguiente. En el año 1981, en una clase de administración, un alumno mencionó que su abuelo le comentó de un incidente cuando estaba pescando en Montana. La edad del abuelo coloca este incidente en los años 1940 o 50. Él mencionó un valle abierto, con mucho campo, abierto a su alrededor, y un monte detrás de él que bajaba hacia el río. Mientras estaba pescando, sintió algo venir por atrás, ya que el cabello de su nuca comenzó a erizarse. Se dio la vuelta y vio un hombre negro, muy grande, cubierto de pelos y sin ropa, viniendo desde el cerro hacia él. Inmediatamente se dio cuenta que no había lugar para correr o esconderse, y el río era muy ancho para permitirle escapar. Entonces se mantuvo quieto y esperó a la criatura acercarse. Vino directamente hacia él y le preguntó, ¿qué tiempo es? Él respondió con la hora y le dijo, no, no la hora, ¿qué tiempo, año es? Al recibir la respuesta, volvió hacia el cerro y desapareció. Interesante este relato que vimos. Vamos a ver otro relato también del mismo periódico de Idaho. Este relato también es de agosto de 1992 y menciona lo siguiente. El jueves, al atardecer, 8 personas en Spaulding vieron una gran criatura peluda cerca del centro de visitantes en el Parque Nacional Nez Perce. No todos vieron la criatura al mismo tiempo, pero todos la vieron al atardecer. Era más grande que un hombre, estaba cubierto de pelos y caminaba erecto. Una foto se tomó, pero sin un lente telefoto se vio solo como un punto negro en la fotografía. Me encantaron esos relatos. Ahora vamos a ver un relato de David Patton. Para quienes no conocen quién es David Patton, fue un apóstol de la Iglesia de Jesucristo y tiene una historia bastante interesante. Inclusive estuvo hasta con el profeta José Smith cuando tuvo problemas con sus opositores. Pero bueno, como dato adicional, estamos preparando una serie de videos que hablen acerca de cada uno de los apóstoles de la restauración del Evangelio y sus vidas y muertes. Era en la tarde, justo en la penumbra, cuando el hermano Patton llegó a la casa de mi padre. Se bajó de su mula y vino a la casa. La familia inmediatamente observó que su rostro había cambiado. Mi madre, que fue la primera que notó esto, le dijo. Mi hermano Patton, ¿está enfermo? Él respondió que no, pero que se había encontrado con un personaje extraño, que se identificó a sí mismo como el ser Caín que mató a su hermano Abel. Él continuó mencionando las circunstancias en el siguiente lenguaje que pueda yo recordar. Mientras iba por el camino, en mi mula, de pronto me di cuenta de un extraño personaje que caminaba a mi lado. Caminó conmigo por unas 2 millas. Su cabeza estaba a la par de mis hombros, mientras estaba yo sentado en la cabalgadura. No tenía ropa, pero estaba cubierto de pelos. Su piel era bastante oscura. Le pregunté dónde vivía y me respondió que no tenía hogar, que era un fugitivo en la tierra y viajaba de aquí para allá. Él mencionó ser una criatura muy miserable, que ansiosamente buscó encontrar la muerte durante su travesía por la tierra, pero que no podía morir y que su misión era destruir las almas de los hombres. Al momento que dijo esto, le amonesté en el nombre del Señor Jesucristo y en virtud del sacerdocio, y le mandé irse de allí, y él inmediatamente desapareció de mi vista. Cuando me dejó, me encontré cerca de esta casa.
Interesante esta historia que nos cuenta el Elder Patent. Más adelante vamos a analizarla un poquito ese contexto para dar mi punto de vista, pero me pareció muy interesante algunos datos que nos da acerca de este personaje con el que se encontró. Ahora vamos a ver un testimonio del ecologista Robert Michael Pyle. Él es un ecologista de Estados Unidos y algo interesante es que él escribió un libro que luego se basó en una película conocido como The Dark Divide, donde él recorre un camino hablando acerca de Pie Grande, ¿no? Lo analiza en un sentido ecologista, pero he sacado un extracto donde se menciona algunas características de lo que él ha visto, de las huellas de Pie Grande y de lo que él ha investigado. Vamos a leer. Bueno, nos dice, las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen 5 dedos, un músculo doble y un arco de 18 a 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves, al igual que un oso o un gorila. La mayoría de los avistamientos de pie grande son nocturnos, lo cual hace pensar que se trata de una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan que algo que Pyle denomina como brillo rojizo ocular, similar al brillo de los ojos de algunos animales nocturnos. Bueno, entonces ya vimos los avistamientos de personas de Caín, de Pie Grande. Vamos a analizarlo en una tabla que les he preparado para ver qué similitudes tienen estos dos personajes. Ok, características específicas de Caín y de Pie Grande. Vemos que Caín se le ha visto como un personaje muy alto, ¿sí? Tanto así que un hombre subido en una mula le daba a los hombros. En Pie Grande se menciona que mide 2.5 metros aproximadamente. Caín se le ha visto desnudo, Pie Grande también estaba desnudo. Caín estaba lleno de pelo todo el cuerpo, Pie Grande también estaba lleno de pelo. Caín tiene piel oscura, según nos menciona el Derpate, y el ecologista también nos menciona que Pie Grande tiene piel oscura. Caín se lo ha visto por las noches, a Pie Grande se lo ha visto también por las noches. Y algo interesante que no nos dicen de Caín, pero sí está en los testimonios de Pie Grande, es que tiene ojos de color rojo brillante. Entonces me pareció interesante estas características que podemos ver en esta tabla. Podemos analizar de que comparten muchísima similitud cada uno de estos personajes. Bueno, ¿y qué nos queda al final de esto? Caín es Pie Grande, existe Pie Grande, qué vínculos tienen entre los dos. Y bueno, esta es la parte final, esta es mi conclusión. Y lo que yo creo es que el relato del Elder Patent, que fue un miembro del coro de los 12 apóstoles, si bien él fue un apóstol, debemos entender de que este relato no fue tomado de primera mano por él. Ese es un relato que viene de segunda o de tercera mano. Y también fue citado por el elder Spencer W. Kimball en su libro El milagro del perdón, pero no fue presentado como una doctrina, fue presentado como una anécdota para apoyar un principio que el presidente Kimball quería explicarnos, que es el principio de demostrar cómo el pecado puede destruir a una persona. Entonces, no es una doctrina oficial. Si bien ha sido enseñada por maestros del SEI, por miembros de la iglesia, por misioneros también, no ha sido presentado jamás en una conferencia general, ni ha sido enseñado como doctrina por algún apóstol o miembro del Quórum de los 12 o de la primera presidencia. Doctrinalmente hablando, no hay una doctrina sólida que enseñe que Caín tenga la vida eterna, ni tampoco que esté vagando hasta nuestros días. Este tipo de historias realmente alimentan mucho nuestra imaginación y nos intrigan, nos crean esa expectativa de ¿será que sí? ¿Será que no? Pero realmente, a la final, el evangelio en el que nosotros creemos no se basa, nuestra fe no se basa en personajes de leyendas, en personas que estén viviendo en un bosque. A la final, nuestra fe se basa en Jesucristo, que es el autor de nuestra fe y es
la figura central del evangelio en el que nosotros creemos. Y bueno, este ha sido el video que les he preparado. Por favor, déjenos en sus comentarios si creen que Caín fue pie grande o su opinión acerca de este tema que les hemos traído. Con mucho amor hemos preparado esto y espero que les haya gustado. Hasta el próximo video. Chao, chao.